¿Estás listo para resetear tu mente y desafiar todo lo que creías cierto? Soy Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión. Ahora me etiqueto como escritor y autor, blogger y speaker. Este es un podcast donde simplemente comparto lo que pienso, lo que he vivido, lo que me ha roto y lo que me ha reconstruido. No traigo fórmulas ni respuestas mágicas, pero tal vez alguna idea por aquí te vuele la cabeza, te incomode, te haga reír, te deje pensando o te molestes conmigo. Esto es solo mi voz, mis vueltas mentales y una invitación a mirar hacia adentro. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya, sin filtros, sin máscaras, sin permiso. Bienvenido, bienvenida a Témpera Mental Podcast. La soledad no siempre grita. A veces se sienta contigo, te sirve café y te pregunta, ¿por qué sigues huyendo de ti mismo? Nos enseñaron a temerle, pero la verdad es que solo en silencio se escuchan las respuestas que más duelen. Hoy quiero hablarte de esa soledad que no mata, pero transforma. Un cordial saludo para todos mis amigos y mis amigas temperamentales. Hace varios meses que no aparecía por acá. Me dediqué a escribir y a hacer otras cosas y descuidé el podcast. Yo sé que volver a recuperar audiencia no es sencillo, pero vamos a estar publicando un episodio cada 2 semanas o al mes. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Miedo a estar solo. A mí también me dio miedo. Hasta que descubrí que la soledad es la mejor compañía que uno puede tener en su crecimiento y desarrollo personal. La soledad, para mí, es la mejor herramienta que podemos tener para conocernos a sí mismos, tanto hombres como mujeres, porque siempre se nos enseñó a depender de otra persona, siempre se nos enseñó a depender de un bien material. Si no estamos con alguien, no somos nada. Si no estamos con alguien, estamos realmente jodidos. Se nos acabó la vida, se nos acabó todo, se nos acabaron los sueños, las esperanzas, Un cordial saludo para todos mis amigos y mis amigas temperamentales. Hace varios meses que no aparecía por acá. Me dediqué a escribir y a hacer otras cosas y descuidé el podcast. Yo sé que volver a recuperar audiencia no es sencillo, pero vamos a estar publicando un episodio cada 2 semanas o al mes. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Miedo a estar solo. A mí también me dio miedo. Hasta que descubrí que la soledad es la mejor compañía que uno puede tener en su crecimiento y desarrollo personal. La soledad, para mí, es la mejor herramienta que podemos tener para conocernos a sí mismos, tanto hombres como mujeres, porque siempre se nos enseñó a depender de otra persona, siempre se nos enseñó a depender de un bien material. Si no estamos con alguien, no somos nada. Si no estamos con alguien, estamos realmente jodidos. Se nos acabó la vida,
se nos acabó todo, se nos acabaron los sueños, las esperanzas, las ilusiones, porque siempre se nos enseñó a depender de algo o de alguien más. En mi blog, que ahora este podcast, como son proyectos paralelos con el blog, vamos a hablar de artículos de mi blog. Llevo más de 7 años aprendiendo a estar conmigo mismo, sin ruido, sin excusas y sin gente que ya no tenía nada que aportar a mi vida. Al principio es complicado seleccionar las personas que pueden continuar en el camino que hemos escogido, porque resulta que no todas las personas que nos rodean nos van a acompañar por ese camino que debemos recorrer. Muchos nos hacemos los locos. Yo me hice el loco muchas veces e hice caso omiso de las alertas o los llamados de atención que me ponía la vida en el camino. Muchos lo llaman Dios, yo lo llamo universo o fuerza divina, otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Yahvé. Pero resulta que cada una de las experiencias que nosotros tenemos nos sirve para aprender de esas personas, para aprender de esos momentos, para entender cuál es el mensaje que nos está dando, cuál es la enseñanza que nos están mostrando. Y cuando uno escoge un camino, además de que le toca seleccionar el tipo de personas con las que quiere seguir tratando, con las que quiere seguir conviviendo, con las que quiere seguir frecuentándose, el universo mismo o la vida misma se encargan de ir sacando las personas que ya cumplieron su ciclo en la vida de cada quien, las personas que ya no tienen nada más que aportar. Y desafortunadamente nos aferramos a esas personas, como lo dije hace unas líneas. No podemos vivir sin alguien o sin algo. La soledad me enseñó que el universo sabe cuándo apartar de tu camino a las personas que ya cumplieron su ciclo y que si tienes el valor de soltar, empiezas a ver todo lo que no viste antes. Y eso es muy cierto. La soledad te aleja de lo que ya no te conviene. La soledad te aleja de lo que ya no te aporta. La soledad es escucharse a sí mismo, es escucharse a sí misma, es verse como tal, es sentarse sin televisor, sin móvil, sin distracciones y escuchar los pensamientos que llegan, porque es un bombardeo de pensamientos, es un bombardeo de angustias, es un bombardeo de situaciones pasadas o futuras, pero nunca nos fijamos en el presente. La soledad te obliga a conocerte. La soledad te obliga a convivir contigo mismo, contigo misma. La soledad te obliga, sí o sí, a entender por qué actúas de cierta manera, por qué te comportas de cierta manera, por qué reaccionas de cierta forma, por qué piensas de determinada manera. También la soledad me ha enseñado a alejarme de las relaciones que nos suman, como lo dije hace unas líneas. Pero entrar ahí dentro no es gratis. Tienes que preguntarte cosas que duelen, cuestionar cada recuerdo, cada reacción, cada pensamiento. Y sí, a veces da rabia o miedo, ganas de salir corriendo, porque tienes que enfrentarte a esos pensamientos que se te vienen a la cabeza, a esos recuerdos, a esas emociones, a esas sensaciones, a esas palabras que no dijiste en determinado momento, a esas palabras que dijiste de forma equivocada o de forma errada, a esas palabras que dijiste y luego te arrepentiste de haberlas dicho porque
lastimaste a la otra persona. Y resulta que esa incomodidad no es tanto por haber lastimado a la otra persona, sino porque como los demás son un espejo de sí mismo, pues entonces te estás lastimando a ti mismo y a ti misma. Por eso duele tanto, por eso ese remordimiento, por eso esa sensación de incomodidad. En mi caso, descubrí que el miedo al rechazo había marcado muchas decisiones. Ese estado de dependencia, ese estado de codependencia, nos lleva a tener miedo de ser rechazado en un círculo social de una persona determinada, porque nos sentimos insuficientes, porque nos sentimos invalorados. Superar ese tema no fue fácil, fue un proceso de aceptación, perdón y sobre todo de aprender a verme sin filtros. En estos 7 años que me he alejado de absolutamente todo el mundo y de quienes no me alejé, la vida misma o el universo se encargó de sacarlos de mi vida. Ha sido complejo, pero con un aprendizaje valiosísimo. Saber quién soy yo, saber qué soy yo, saber a qué vine. Y no hablo de ese propósito de vida barato que hablan por ahí, no. Yo hablo de otra cosa, de conocerme realmente. Hoy sé que todo lo que veo fuera es un reflejo de lo que llevo dentro. Es un reflejo de mis miedos, de mis inseguridades, de mis dudas, de mi incertidumbre, de mi baja autoestima. Es un reflejo de mi empoderamiento, de mi valoración, de mi amor propio. Es un reflejo de cómo me veo yo frente al espejo. Es un reflejo de cómo me siento conmigo mismo. Por eso repito siempre, porque lo he aprendido y me lo grabé en la memoria, que lo que ves a tu alrededor eres tú. En diferentes estados, en diferentes presentaciones, en diferentes situaciones, en diferentes emociones, con diferentes colores. Pero eres tú mismo, eres tú misma lo que estás viendo frente a ti. La soledad es un autodescubrimiento brutal. Y cuando tú aprendes a conocerte, que ese autoconocimiento, pienso yo, no termina, porque cada día aprendes más cosas. Cada día te llegan más recuerdos que te llevan a reflexionar de lo que sucedió en X o Y momento. Y entiendes esas situaciones, entiendes por qué esas reacciones, por qué esas emociones, por qué esos pensamientos. Y ahí es cuando aprendes cuál era el mensaje o la enseñanza que se te estaba dando. Mirarse no es fácil, porque para mirarse se necesita reconocer que vivimos en una actitud de victimismo permanente. Y ese victimismo se ve reflejado en que dependemos de las demás personas, que las demás personas son los culpables de lo que nos sucede todo el tiempo, que las demás personas son los responsables de nuestra situación actual, que las demás personas son los responsables de nuestro sufrimiento, de nuestra desdicha. Incluso las demás personas son los responsables de nuestra felicidad. Graso error. Porque los únicos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede en nosotros, para nosotros y a través de nosotros, somos nosotros mismos. Y yo te hago una pregunta, o varias preguntas.
¿Te atreves a mirarte de verdad? ¿Qué mensaje quiere darte tu interior, tu parte interna? ¿Estás listo para escucharte? Las cosas que pensé que me habían roto no fueron las culpables. El que se hizo pedazos fui yo, solito. Porque no es lo que pasa a nuestro alrededor, es como interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y todo eso lo descubrí mientras escribía mi libro temperamental, De regreso a mi yo verdadero. Que no es un libro de autoayuda, no es un libro que te va a arreglar la vida, pero es un libro que te cuestiona muchos aspectos de tu vida. Es un libro que si lo lees cuidadosamente, muy seguramente se va a convertir en tu espejo. Si quieres chismosearlo, hazlo. Te dejo el link aquí abajo. Vale la pena leerlo. Muchas gracias por escucharme y próximamente nos veremos en otro episodio de Tempera Mental Podcast. Namaste. Dejarte pensar como el resto no es una opción, es el único camino. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te atreves, si quieres, si te gusta lo que converso acá, si te llama la atención. Feliz día. Namaste.